esté usted, me pueda ayudar. ¿Se recuerda la última vez que prediqué? Yo le dije que usted oraba por mí, ¿se recuerda? Y yo oro por usted, pero le pido que no me vaya a dejar a media oración, hermano. Yo estoy orando y a los 30 segundos, 15 ya no escucho a nadie. ¿Le parece si oramos? ¿Sí? Va. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Permitiste alabarte y permitiste que te exaltáramos. Hoy ponemos en tus manos tu bendita palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que venga un espíritu de revelación sobre esta casa, sobre cada uno de los que están aquí, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos alumbre hoy y podamos ser enseñados, instruidos, guiados, exhortados y edificados bajo tu palabra, Señor. No bajo la palabra de ningún hombre, sino bajo tu bendita palabra. Yo te pido que desde ya, Señor, prepares nuestros corazones, que despiertes nuestro espíritu, que despiertes, Señor, el anhelo de saber de ti, que nuestros oídos puedan ser destapados si en algún momento se nos ha tapado, que nuestro pensamiento deje de estar embotado, cautivado, Señor, y podamos entender cada una de tus palabras. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está esperando que le diga que dé palmas. No le dé, tranquilo. Dele palmas pues al Señor. Y aquí todo es protocolo, hermano. Hoy vamos a aprender algo muy hermoso. Yo le voy a invitar a que hoy vamos a usar un poco demasiado su Biblia y que se ubique en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Hechos capítulo 1 verso 8. Cuando lo tenga, me da un amén de esos poderosos que usted tiene usualmente, que usted saca, pero usualmente más en la casa que aquí, pero hoy sáquelo aquí. Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8. Y cuando lo tenga, me da un amén poderoso. Hechos capítulo 1 verso 8. Y lo vamos a leer cuando todos lo tengamos juntos. Me dice amén, hermano. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que ponga atención aquí, porque hoy vamos a hablar de algo interesante. Desde ya le pido al Señor que le quite toda distracción, y usted haga un esfuerzo también. Siempre se lo he dicho, si tiene sueño, por lo menos luche. Yo, ¿sabe qué deseo? Verlo luchar con el sueño. Por lo menos no deseo que, hermano, es que si está bien, si usted le da sueño, órale, pero quiero que luche. Quiero verlo así. Esa es la lucha. Que diga, no me voy a dormir. Que se pare y diga, voy a seguir escuchando. Esa es la lucha. No que ya usted se deja llevar por ese espíritu, es decir, por ese deseo. Amén. El libro de Hechos, hermano, relata algo importante y uno de los sucesos más increíbles de nuestra vida cristiana como creyentes. Nosotros somos creyentes del Señor. Amén. Cuando digo creyentes es porque usted cree que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo está glorificado. Va. Nosotros como creyentes recibimos una promesa desde muchos años atrás. Lo interesante, porque me gusta mucho hablarles un poquito de lo que vamos a hablar, es que cuando nosotros queremos entender el panorama completo del Señor, de la historia del Señor con sus discípulos, Lucas y Hechos están escritos con el mismo autor. El mismo autor escribe Lucas y escribe Hechos. Qué interesante, porque cuando usted ve su Biblia está Lucas, Juan y Hechos. Si uno pareciera, cuando usted tiene su Biblia, la Biblia no está escrita en ese orden, está escrita de una manera desordenada. Pero el tema es que la persona que lo escribe es Lucas, que es un doctor, que el libro se lo dedica a Teófilo. ¿Por qué se lo digo así? Porque en Lucas habla, Teófilo, te quiero contar los acontecimientos que Cristo hizo en la tierra. Empieza Lucas contando muchas historias de Jesús, entre las más hermosas que a mí personal me gustan es la del hijo pródigo, la de Zaqueo. Me encantan muchas esas historias porque reflejan a un Dios fiel, a un Dios pendiente de nosotros. Me dice amén. Luego, interesante porque en Hechos, ¿por qué le digo que es el mismo autor? Porque resulta que en Hechos dice el mismo autor Lucas, Teófilo, te quiero seguir contando qué es lo que hizo el Señor.
A mí me llama la atención que vino el Señor, vino por una misión aquí en la tierra, por morir por nuestros pecados, morir por todas nuestras transgresiones, pero vino con una misión especial. Yo creo que me ponga mucha atención. Él traía una misión en la tierra y era poder darnos al Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Hay una gran promesa en Hechos capítulo 1:8, si me ayudas por favor, que aquí lo vamos viendo. Jesús estaba diciéndole algo a sus discípulos. Póngame mucha atención porque a veces perdemos esto de vista. Sus discípulos vieron a Jesús resucitado, lo vieron morir y durante 40 días hablaron con Jesús. Él, mire, póngame atención aquí. Ellos recibieron de primera mano todos los testimonios de Jesús. Ellos recibieron de primera mano todo lo que era respecto al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, sobre el mover del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros entenderlo, no debemos ir hacia un hombre ni hacia nada más que hacia la Biblia. Para yo entender qué es lo que Dios quería darnos ahí, yo me debo ir a la Biblia. Entonces, Jesús les da una promesa en Lucas y les dice en Lucas: yo voy a ser quitado, pero no os dejaré huérfanos. ¿Se recuerda de esa promesa? Os dejaré al Espíritu Santo. Mire qué interesante, porque ninguno de los evangelistas hablaba del Espíritu Santo, solo Lucas. Entonces Lucas empezaba, póngame atención, a reflejar que Dios venía con una misión de dejar al Espíritu Santo. Y en Hechos, entonces el Espíritu Santo se empieza a mover. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque los discípulos, vamos al verso 6. Miren lo que anhelaban los discípulos. Pongan mucha atención. Miren lo que anhelaban los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Para este tiempo, pónganme mucha atención, Israel, su interés era reinar sobre aquí la tierra. Entonces en el verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí déjamelo, Isma, por favor. Póngame mucha atención, hermano, porque quiero que vaya a la línea, por favor. Mire, entonces viene el Señor. Ellos le preguntan, porque yo ya le expliqué, los judíos son una religión etnocentrista, que ellos creen que Dios es solo para ellos. Usted no crea que usted va a ir a Israel, porque aquel que quiere ir a Israel no vaya a ir a Israel y va a decir: yo creo en Jesús. Algunos no lo van a aceptar. Y no crea que usted diga: los judíos me caen bien y ellos lo van a aceptar, como somos los chapines. Los chapines somos distintos. Hay alguien que quizás sea de El Salvador, de otro país, y se porta buena onda con nosotros lo aceptamos y sentimos que somos como hermanos. Los judíos no. Los judíos solo judíos con judíos. Ellos no se llevan con ninguna otra raza. Ellos tenían ese concepto. Entonces cuando Jesús resucita, dicen: este es nuestro momento para poder reinar, porque ellos eran gobernados por los romanos, eran esclavizados por los romanos. Pero entonces el Señor da una pauta que vamos a aprender en el verso 8, que ya lo leímos. Y entonces el Señor, después de decirle eso, les dice: pero, diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire, todo va bien aquí. Y me seréis testigos en Jerusalén. Los judíos, me imagino: amén, Señor. En toda Judea, amén, Señor. En Samaria. Ahí caemos al primer problema. Los samaritanos, ya se lo expliqué, se lo vuelvo a explicar rápidamente, no se llevaban con los judíos porque eran una raza mezclada. Era una clase social que ellos decían: estos no son de nuestro linaje. Resulta que el Señor dice: pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, van a recibir poder. ¿Cuántos reciben ese poder? ¿Cuántos reciben ese poder? Amén. Yo lo creo, lo recibo. Entonces viene el Señor, pero les da una condición: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice entonces que en Hechos capítulo 2, usted sabe la promesa, se recuerda del Pentecostés. ¿Se recuerda, amado hermano? ¿Sí? Voy a ir adelantando rapidito ahí. En el Pentecostés el Señor les dijo: espérenme en Jerusalén, no se vayan, porque yo vendré sobre ustedes con poder. Y Dios escoge una fiesta llamada Pentecostés. Mucha gente de Arabia, de Cesarea, mucha gente de muchos lugares, no de Jerusalén, llegaron a Jerusalén para estar en las fiestas de Pentecostés. Al Señor se le ocurre escoger esa fiesta para llenar a su pueblo del Espíritu Santo. Por eso el pueblo, aquí usted va a entender un poco más por qué se burlaban, por qué decían: ¿y estos están borrachos? Porque decían, ellos iban a una fiesta, de repente irrumpe el Espíritu Santo del escenario y los llena del Espíritu Santo. Entonces dice Pedro, que se levanta con autoridad, el mismo Pedro que había negado al Señor, pero esta vez estaba lleno del Espíritu Santo, y les dice una palabra muy interesante que está en Hechos capítulo 2, verso 16, vamos al verso 14, por favor. Hechos 2:14. Cuando usted me dice amén.
Mire, pues, entonces Pedro, mire hermano, ponga atención. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, y oíd mis palabras. Vamos. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Vamos al verso 16. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Verso 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Me va siguiendo aquí, hermano? Pedro estaba dando el primer cumplimiento que Jesús dijo aquí en la tierra. Póngame atención. Jesús aquí en el libro en los evangelios hay muchos acontecimientos, pero en Hechos empiezan los primeros cumplimientos, y el primer cumplimiento es la venida del Espíritu Santo. Ahí me van a entender a dónde vamos a ir agarrando todo esto. Cuando nosotros leemos y en los postreros días, no se refiere a cuando no se refiere, falta mucho tiempo. Cuando la Biblia dice postreros días, da la referencia de un cambio de temporada. Diga conmigo, cambio de temporada. Desde Hechos, capítulo 17, hubo un cambio de temporada. Desde esos días hasta hoy, el Espíritu, ahora quiero que lo lea así conmigo. Desde esos días hasta hoy, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Desde los postreros días hubo un cambio de temporada, donde el Espíritu Santo iba a ser palpable para todos nosotros. Dice amén. Hay una promesa cumplida, porque entonces hubo un cambio de época. Estaba empezando a dar un inicio, una parte de Dios donde el Espíritu Santo ya no iba a ser solo para los judíos, sino iba a ser para todo aquel que le anhelara y le aceptara. ¿Me dice amén? En el Antiguo Testamento lo vemos en muchas ocasiones, cuando Saúl, por ejemplo, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Cuando el Espíritu de Dios, póngame atención, póngame atención aquí, sobre los hombres del Antiguo Testamento, ellos actuaban con una fuerza que les hacía cumplir la tarea. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Yo quiero que usted me vaya siguiendo, por favor. En el Antiguo Testamento no habla de un derramar del Espíritu, habla de momentos precisos donde el Espíritu Santo usaba a las personas. Entonces, póngame atención. En los días anteriores podemos ver a un Espíritu Santo que llegaba de vez en cuando. Llegaba en ciertos momentos. El Espíritu Santo tomaba a ciertas personas para ciertas tareas. Pero aquí no estamos leyendo de eso. Aquí estamos leyendo de un Espíritu Santo que está presente hoy en día, cuando tú le anheles y tú le desees. ¿Me dice amén? Entonces, en los tiempos antiguos, incluso Dios lo relata en el libro de Juan. Permítame, hermano. ¿Me promete que me va a poner atención? ¿Sí? Va. Porque voy a empezar a hablar un poquito más bajo, mejor ya no me voy a emocionar tanto en la predica. Juan relata en Juan capítulo 5 un suceso importante de aquel hombre de 38 años que estaba paralítico. Usted cerraba la historia que dice que cuando un ángel movía las aguas, el que llegara primero era sanado. Nadie era sanado antes, pero Jesús se aparece en esa escena. Mire qué interesante, empezando a mostrar al Espíritu Santo. Viene Jesús, se le aparece a este hombre de Bethesda. Dice que Dios le dice: ¿quieres ser sano? Esa pregunta tan linda del Señor Jesús a nuestra vida: ¿quieres ser sano? El hombre dice que les dice: ¿cómo lo voy a hacer? Si entre tanto yo intento llegar al estanque y otro me gana. Pero que pongan mucha atención, aquí voy llegando a esto. Porque solo los que llegaban al estanque podían ser sanados. Esperaban el movimiento del Espíritu Santo a través de las aguas, y el que llegara era sanado. Pero Jesús busca al paralítico para darle una enseñanza, y era que no era necesario esperar un estanque para poder obtener al Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Lo cual le dice el paralítico no entiende. Póngame mucha atención. El paralítico no entiende lo que Jesús le está diciendo. Igual que la mujer samaritana que le dice: dame de beber. Y ya no entiende, le dice: si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Muchas veces el Señor viene a nuestra vida y nos pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Póngame atención. Y muchos de nosotros decimos: no, es que quisiera, pero es que tal cosa no lo puedo lograr. Quisiera, Señor, ser libre, pero es que no he llegado al estanque. Quisiera, Señor, poder ser sano, pero es que no puedo, intento. Pero es que la respuesta aquí que el Señor te quiere dar es que tú no tienes que estar esperando ningún estanque para ser sanado.
Tú no tienes que estar esperando que alguien te lleve para obtener al Espíritu Santo. Tú solo tienes que anhelarlo con todo tu corazón y decirle: Señor, yo te anhelo. Me dice amén. Entonces Jesús, mira, empieza a mostrar que Él portaba al Espíritu Santo, pero aún no era el tiempo de que el Espíritu Santo fuese dado a todas las generaciones. Entonces muchos de nosotros estamos esperando. Mire este rema que le voy a dar ahorita. Muchos esperan que todo esté bien para estar bien, cuando el Señor está esperando que tú estés bien con Él para que todo esté bien. Hay una gran diferencia en esto. Muchos dicen: es que yo voy a ser feliz cuando se me cumpla tal cosa. Yo voy a ser feliz cuando mi esposo llegue a los pies de Cristo. Yo voy a ser feliz cuando mis hijos le sirvan. Pero Dios no está esperando. Esa es la persona que espera un estanque, que espera un milagro. Pero aquel que anhela al Señor solo sabe que tiene que estar bien con Dios para que todo se empiece a alinear debido al propósito de Dios. ¿Me dice amén? Amén. Amén, hermano. Dile a la par: necesitas estar bien. Pero pongan atención, dígale a la par: necesitas estar bien con el Señor. Nuestra alegría no depende de circunstancias, depende de Jehová. Me dice amén. Nuestro gozo no debería estar dependiente a lo que vivimos, debería estar dependiente a lo que Cristo es en nosotros. Me dice amén. Por eso aquel hombre profeta que dice: con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque hay una alegría de nuestro corazón, hermano, que no puede brotar de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Me dice amén. Jesús quería mostrar eso, que no necesita llegar al estanque para que Dios llegar a él. Él lo entendía, le estaba diciendo: mira qué interesante, ¿quieres ser sano? Y el hombre le decía: es que no puedo. La pregunta no era si podía o no. Dios le estaba preguntando: ¿quieres ser sano? Muchos de nosotros, el Señor viene a nuestra vida y nos hace ciertas preguntas, ciertas cosas que nos quiere sanar, y tú esperas a resolver algo. Dios te quiere, por ejemplo, levantar, restaurar algo de tu vida, y tú le dices: es que no, Señor, que necesito estar bien con tal cosa. Tú necesitas estar bien con Dios. Dile al de la par: tú necesitas estar bien con Dios. Pensamos que necesitamos ir al estanque hoy, cuando lo que necesitamos realmente es ver al que está enfrente de nosotros esta noche. Muchos están deseando ir al estanque para su milagro, cuando el que hace el milagro está en esta casa, está enfrente tuya, lo puedes ver, lo puedes adorar. Me dice amén, hermano. Mire qué interesante. Vemos a Jesús mostrando el poder que portaba. Dicho poder iba a ser entregado a sus discípulos para que cumpliesen un labor. Y hay unas pautas interesantes en Hechos. Sima, por favor, ponémelo, porque hay algo interesante aquí. Cuando Dios nos llena, Hechos 1:8, por favor. Cuando Dios nos llena del Espíritu Santo, amado hermano, nos llena con una misión. Y vamos a verlo. Y entonces, sobre vosotros el Espíritu Santo, y diga conmigo, y me seréis testigos. Hay algo interesante aquí. La llenura del Espíritu Santo no solo trata de una emoción pasajera, la cual tú vives aquí en la casa, que muchos lo vivimos. Cuando el Espíritu Santo llena a alguien, lo llena con una misión, con un propósito eterno de Dios. Dios les dice: y recibiréis poder vosotros a través del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahora, no estoy hablando de los testigos de Jehová. ¿Qué es ser? A ver, quiero que empiece a usar ese hámster que tiene hace días que no camina. ¿Qué es ser testigo? A ver, si yo te digo, ¿qué es ser testigo? A ver, dígame algunas palabras. ¿Qué es ser testigo? ¿Testigo de qué? ¿Qué es ser testigo? Alguien que testifica con su vida. Ese es ser testigo. Entonces el Señor dice: y recibiréis poder y me seréis testigo. Ahora, mire, aquí viene lo interesante. ¿En dónde? Porque aquí no trata de ser, no dice, mire, está chileno: y me seréis testigo en la iglesia que te congregas. ¿Dice eso? Y me seréis testigo en el lugar donde vas todos los jueves y sábados, en la iglesia con tus hermanos. No, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y te lo voy a dar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Jerusalén es la ciudad de Judea. Póngame mucha atención. Si lo vemos así, Jerusalén es la capital de Judea. Miren lo que está diciendo el Señor en español. Samaria representa, ya le expliqué, a aquellos que eran marginados por los judíos. El Señor te dice: te daré poder y me seréis testigo en Guatemala, en Ciudad Quetzal,
Y hasta con la gente marginada que tú crees que no tienen un valor. Y hasta lo último de la tierra. Eso dice el Señor. Entonces, cuando tú recibes poder, sos testigo delante de Dios, delante de un país que dice, ahí hay un hijo de Dios. Pero no solo, mire qué lindo que el Señor, que no te dice, y me seré testigo en Guatemala. Ay, Dios, para Guatemala tiene un montón de cristianos, hermano, un montón. Pero viene el Señor y lo pone más interesante. Y me vas a hacer testigo en tu provincia, donde tú vives, en Ciudad Quixal, donde tú estás. Tú vas a ser testigo ahí. Y no solo ahí, vas a ser testigo aún de aquella gente que tú crees que es marginada, de aquella gente que tú crees que no merece al Señor. Ahí tienes que ser testigo. Me dice amén. La pregunta que yo te quiero hacer, amado hermano, es: ¿cuántos hemos sido llenados del Espíritu Santo y no hemos sido testigos? Creemos que la llenura solo es un sentimiento, cuando la llenura es una acción de parte de Dios. Cuando Dios nos llena, no es para llenarnos para estar sentados, es para llenarnos para empezar a testificar, y con tu mismo testimonio tu familia diga: él es cristiano. Que llegue a tal punto que digan esto: no lo invites porque aquel va a ir a la iglesia. A ese punto, hermano. A tal punto que digan: hermano, una vez me pasó, no digan malas palabras enfrente de él porque él es cristiano, sin yo decir nada. Porque qué bonito decir: yo soy cristiano evangélico. Mejor no diga nada. Mejor que su testimonio diga: este es un hijo de Dios. ¿Me dice amén? ¿Amén o no? Entonces Lucas empieza a hablar del Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas 11:13. Si quiere, búsquelo conmigo. Lucas 11:13. Búsquelo. Mire qué lindo, hermano. No he llegado ni al corazón. Bueno, no he llegado porque pues, me falta un montón más. Pero ya vamos a llegar al corazón del mensaje, donde sé que el Señor te va a hablar algo bien lindo, hermano. Lucas 11:13. ¿Lo tiene? 11. Pongamos 11:11. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Lo tiene conmigo, hermano? Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A ver, esta es la primera pregunta. ¿Qué padre de vosotros, de nosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Quién lo haría? Nadie. O si pescado, en lugar de pescado, le daría una serpiente. ¿Usted qué responde a eso? Claro que no. Que si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Usted lo haría, hermano? Hermano, por favor, ayúdeme pues, hombre. Estamos leyendo, responda conmigo. ¿Usted lo haría? No quiero dudar. ¿Usted no es un mal padre o sí? ¿Es mal padre? Vamos otra vez al 11, Ismael, por favor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? Estoy seguro que ninguno. Y si pescado, en lugar de pescado, le daría una serpiente. Nadie. Verso 2, vamos. Y si le pidiera un huevo, le daría una serpiente, un escorpión, perdón. Vamos al verso 13. Miren qué lindo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar. Miren, ahorita miren, antes que lo lean, vamos a leer un pasaje bíblico que lo hemos perdido de vista, lo agarramos con lo material. Miren lo que está queriendo decir el Señor. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Él? Ahí cambió la onda, porque entonces le dará, lo vemos así: ¿cuánto más tu Padre, que te dará lo que le pidas? Amén, dice yo. ¿Que le pidas? Aquí dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué lindo eso, hermano. Entonces el Señor está empezando a decir: mi Espíritu Santo está disponible para aquel que lo pida. Que diga: yo anhelo tu Espíritu. ¿Le parece si hacemos un pequeño ejercicio ahí donde está? Y cierra un momento sus ojos y le dice conmigo: anhelo tu Espíritu, Señor. ¿Lo cree? Ya puede abrir sus ojitos, hermano. Si siendo tú un mal padre, mire cómo nos ve el Señor, le das unas buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más Dios te dará su Espíritu si se lo pides? Porque Dios nos está empezando a dar una gran lección. No necesitas lo material para estar bien con Dios. Necesitas su Espíritu para estar bien con Dios. Dice amén. No necesitas aquellas cosas que tú crees que necesitas para estar bien con Dios. Tú necesitas al Espíritu Santo. Me dice amén. NBI, por favor, el 13. En NBI el 13. Miren qué lindo, a mí me gusta mucho esta versión, como lo dice. Mire, pero si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más en admiración? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Dice amén, hermano. Dios quiere darte de su Espíritu Santo. Me dice amén. Pero debes pedirlo.
Ahora ahondemos un poquito más en la palabra de Dios y entendamos a qué se refiere el Señor a que seamos llenos del Espíritu Santo. Ya le expliqué en Hechos que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para poder ser testigos en donde vivimos, en la colonia que vivimos, sobre aquella familia que quizás no conoce al Señor y sobre lo último de la tierra. ¿Me dice amén? Pero quiero ahondar un poquito más, porque hay alguien que puede hablar con perfecto denuedo sobre el Espíritu Santo. Pónganme mucha atención. Los apóstoles recibieron de primera mano los testimonios de Jesús. Yo no sé, hermano, mire, pero si yo hubiera vivido ese tiempo, yo hubiera querido hablar con Pedro, hermano. Decirle: vos, Pedro, ¿por qué negaste al Señor? Y él tal vez me explique, yo me sienta con él familiarizado, decir: yo también lo hubiese hecho, hermano. ¿Se imaginas? No, solo póngase a pensar. Si estuviéramos en esa época, que te sentaras y aquí no te estuviera predicando yo, te estuviera predicando Pedro, Juan, Santiago, Pablo. Ellos te estén hablando de Jesús y tú, wow, tú lo conociste en persona, tú lo viste en persona, tú viviste, tú lo negaste, tú lo seguiste, tú viste los milagros, las proezas. Porque quiero caer a esto, hermano. Quiero caer a esto. Nadie, absolutamente nadie es sostenido con milagros. Se lo digo otra vez: nadie. Es que yo quisiera este milagro y sirvo al Señor. Te lo da y te vas. Lo demuestran los discípulos. Discípulos dieron multiplicación de panes, demonios salir, paralíticos saltar, cojos, ciegos ver. Y en su peor momento, ¿quiénes se fueron? Todos los discípulos. Demostrando el Señor en la Biblia que ningún milagro te sostiene. Un día estaba hablando con alguien y quizá fui muy franco y me dijo: vieras qué milagrazo le hicieron a tal persona. No sirve de nada si esta persona no busca del Señor. Hombre, no seas así, porque nada nos sostiene, hermano. Usted cree, hermano, es que si yo estoy seguro que Dios me hace tal milagro, yo le busco. Sí, pero usted se aleja otra vez, porque Dios le está demostrando que los milagros no lo sostienen. Lo que lo sostienen con Dios es la búsqueda de su palabra, lo que Él dice que usted debe hacer. Me dice amén. Y su Espíritu Santo. Dígale a la par, para que se vaya despistando de eso: ningún milagro te va a sostener. Dígale así conmigo: ninguna provisión, por muy grande que sea, te va a sostener. Por supuesto que estoy hablando de la relación con Dios, ¿verdad? Porque te puede sostener en un momento económico, claro que sí. Y lo puede hacer el Señor oro del dueño del oro y la plata. Lo puede hacer. Si le place, lo hace. El punto es que nosotros pensamos que ahí vamos a ser sostenidos, cuando Dios nos va a sostener a través de su Espíritu Santo y la búsqueda. Me dice amén. Mira, entonces, aquí le iba. Vamos a ver a alguien que va a hablar del Espíritu Santo. Les decía, los discípulos de primera mano hablaron con el Señor, hermano. Yo no puedo creer eso, hermano, que Jesús resucitó, se les aparecía durante 40, 50 días, habló con ellos. Espérense, ¿qué les habló? ¿Qué les habló? Del reino de Dios. Entonces los discípulos, pónganme mucha atención a esto, muy preciso a esto, tenían que empezar a enseñar a todos los pueblos sobre lo que Dios le había enseñado. Entonces aquí recobra mucha importancia la palabra de Dios, porque entonces está Pablo, hermano. Pablo, que él dice: yo soy el perito arquitecto. Así dice: porque por gracia de Dios, Dios me ha concedido ser el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué es un perito arquitecto? Aquel que diseña, ¿o no? Un arquitecto es aquel que diseña la casa antes de construir. No es el albañil, es la casa se la da al maestro de obra. No sé mucho la historia ahí, pero la empiezan a construir. Pero el que tiene los planos es Pablo. Pónganme mucha atención. Aquí es donde tiene que ir unos pensamientos, se le tienen que ir ya. Usted no tiene que irse a lo que piensa el hermano sobre el Espíritu Santo o lo que usted cree. Usted tiene que irse a lo que la palabra dice, que es el Espíritu Santo. Hermano, no sea legalista, hermanos, que viera. No, yo no soy legalista. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces usted cree que ser lleno del Espíritu Santo son ciertas cosas que hace, cuando realmente Dios está enseñando otra cosa. Y aquí no me vaya a caer: se confundió Jesús. Jesús no se confundió, nosotros nos equivocamos. Y aquí es donde toma un pequeño comercial para decirle: no reparta la palabra a nadie, esa es para usted, ¿sí? Porque estamos aquí, esa palabra le cae. Voltea a ver si vino. Sí vino. Que Dios le hable, que Dios le hable a usted. Vuelvo a dar otro comercial. Los predicadores cometemos un error y decimos: si tan siquiera uno recibe la palabra. No. Si uno recibe la palabra es porque él abrió su corazón. Porque Dios no le habla a uno, Dios le habla a todos.
Y cometemos el error como predicadores no sé por qué tenemos esa miseria de pensamiento y decimos, si tan siquiera uno le sirve esta palabra. No, hermano, aquí a todos les sirve la palabra de Dios. El problema es que solo uno la recibe. ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos leprosos regresaron después de haberse sido sanados? 1. 10 Dios los sanó. Y Dios no dijo, y si tan siquiera uno regresara. Jesús se sintió feliz cuando uno regresó. ¿Qué le dijo al que regresó? Usted si lee la Biblia, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? La pregunta es, amado hermano, que ahí donde sigo en este comercial, no reparta la palabra. Eso es para usted. Usted decide si usted se va aquí diferente y libre de lo que Dios le está hablando. Porque yo no voy a caer a esa mediocridad de decir, tan siquiera uno le habló. No, Dios a usted le está hablando y a todos. Lo que sí voy a decir, solo uno atendió la voz de Jehová. Eso sí lo voy a decir. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? ¿Qué dijo Jesús? Mire qué lindo, mire qué lindo. ¿Qué dijo Jesús con Judas? Solo uno se me perdió. No quiso. No dijo el Señor, dijo solo uno. ¿Me dice amén? Entonces, estaba hablando, no paso de ahí, va. Pablo, perito arquitecto. Vamos a ver qué dice Pablo. Efesios 5:18. A ver, Pablo, enséñanos hoy. Todavía no lo vayas a poner, solo esperemos que los hermanos lo tengan. Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Lo tiene? Vamos a volver a la carga. Estamos a punto de escuchar al perito arquitecto de la iglesia, aquel que Dios le dio los planos sobre la llenura del Espíritu Santo, de muchas cosas sobre cómo debería ser la iglesia hoy en día. Si usted le da dudas de cómo debería ser la iglesia, no se vaya a ver otras iglesias, vaya a ver su Biblia. Lo vuelvo a repetir. Si usted le da duda de cómo debería ser nuestra iglesia, no mire otras iglesias, mire su Biblia. Es que allá, hermano, cómo son de unidos. ¿Dónde lo estás viendo? En la otra iglesia. Yo te aconsejo que mires tu Biblia. ¿Sí? Mira tu Biblia. Y hermano, ¿cómo debería ser un pastor? Mira tu Biblia. ¿Cómo deberían ser los ministros de alabanza? Mira tu Biblia. ¿Cómo debería ser el pueblo? Mira tu Biblia. Ahí lo dice. Como que le pegué a alguien, va. Si le pegué a alguien, ayúdeme a decirle, deja de ver otras iglesias. Ahora dígalo así, deja de estar deseando lo que tienen otras iglesias. No se enoja, hermano. Y si se enoja, su clavo, hermano. Eso es lo bonito que es su clavo. Verso 5:18. Y no os embriaguéis de vino, el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Mire, pongan mucha atención porque a veces pasamos las cosas. Punto y coma. A ver, aquí donde están los que les gusta la ortografía. ¿Qué significa el punto y coma en una oración? Hermano, yo casi no. A ver, vamos mucha. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la coma, por ejemplo? Cuando estamos hablando y, por ejemplo, entonces Alberto llevó un carro, coma, un escritorio, coma, que está empezando a representar varias ideas, unidas por una coma, separadas. Un punto que hace, cierra una oración. ¿Qué hace un punto y coma? Ahí está un poquito la idea, ¿va? Man, yo estudié español. El punto y coma lo que representa, miren qué interesante, es que cierra esa idea, pero la va a explicar más adelante. El punto y coma es como que te estoy diciendo algo, punto y coma, pero voy a seguir hablándote de lo mismo. O sea, no lo puedes separar. Por eso no lo podemos separar. Porque ahí es donde está el chileno, hermano. Mire qué bonito, no lo vamos a separar. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ahora viene Pablo y dice, te voy a explicar qué es ser lleno del Espíritu Santo. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice ahí? Punto y coma. ¿Me está poniendo atención? Hermano, ¿me está poniendo atención? ¿Está aquí conmigo? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y su pueblo? Va. Vamos al otro, por favor, Isma. Dando gracias siempre de todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es que mira, hermano, yo no sé si a usted le va a caer esta palabra, hermano, pero me disculpa. Y después, ¿qué dice? 2 puntos. ¿Qué va a explicar Pablo? Más sobre eso.
y no lo voy a hablar, pero lo vamos a leer para que Dios le hable. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Mire qué interesante. A ver, si usted entendió qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Llorar? Sí, claro. ¿Reír? Claro. Ay, la risa santa me agarró. Aleluya. La pregunta es: ¿qué pasa después? La pregunta es: ¿qué está pasando después? Porque aquí me surge la pregunta. Somos llenos del Espíritu Santo, lloramos en su presencia, pero si no hay una evidencia de la llenura, entonces la pregunta es: ¿de qué fuiste lleno? Es que aquí, hermano, usted le tiene que brotar en la mente esto. Si usted no cambia, ¿de qué fue lleno el día del servicio? ¿Por qué lloró el día del servicio? ¿Qué sintió ese día entonces? A mí me preocuparía, no sé si usted se siente con esa paz. Yo les pido que el Espíritu Santo le inquiete el corazón, pero a mí me inquietaría el corazón que yo un servicio, un martes por ejemplo, que lo hice con todo corazón, me postré delante del Señor y le dije: Señor, si alguna vez he apacentado un cerdo, te pido perdón, amado Dios. Llorar, derramar mi corazón, pero me preocuparía si el siguiente día sigo con la misma actitud. Entonces yo mismo me preguntaría: ¿qué sentí en ese altar? Hermano, eso es masacre. ¿Qué sentí? Entonces, ¿por qué lloré? A mí me preocupa mucho que nosotros no entendamos qué es ser verdaderamente llenos del Espíritu Santo y qué es ser movidos por nuestras emociones. ¿Está conmigo, hermano? ¿No está enojado? No, qué bueno. A mí me preocuparía. La pregunta es entonces, mire, un día me hice esta pregunta y le pedí perdón al Señor cuando vi una manifestación del Señor bien fuerte en la iglesia y no se vio un resultado. Dije yo: entonces, ¿de qué nos llenamos? ¿A quién provocamos? Hermano, eso a mí me asusta. Perdón, a mí me asusta. Porque entonces, ¿a quién provocamos? ¿Quién se manifestó? ¿No le preocuparía eso, hermano? Perdón, si a usted no le preocupa, no sé en qué mundo está. Pero ¿qué no le preocupa? A mí me preocupa saber que si hubo un mover de Dios y no hay un cambio en nuestra vida, me preocupa qué fue lo que sintió usted aquí. Usted le tendría que evaluarse y decir: ¿qué sentí? ¿Qué me movió? ¿Será el Espíritu Santo un espíritu extraño? Perdón que se lo diga así. ¿Qué se movió en mí? Me dice amén. Y date al 22 solo para darle una pasadita, que mejor ni siquiera dale el 22 por favor, de Efesios 2, solo para medio tocarlo. Ay Dios, hermano, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Regresate por favor. Mire, hermano, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Por favor, Ima, vamos estudiándolo otra vez. Vamos desde el verso 19, creo que inicia. Vamos al verso 18, por favor. Miren la comparación de Pablo: y no os embriaguéis de vino, el cual hay disolución. Miren lo que hace Pablo. Qué comparación más hermosa de Pablo. En pocas palabras, Pablo compara a un borracho con la llenura del Espíritu Santo. No sé si usted lo está analizando. Es como que Pablo ahorita en esos tiempos dijera: ¿ves aquel bolo que está allá? No seas como él. Más bien, entonces a esa metáfora de un bolo con el Espíritu Santo está empezando va a empezar a cobrar sentido. Pablo viene y empieza a hablar de alguien que se embriaga. ¿Alguien ha visto a alguien embriagado? ¿Lo ha visto? Bueno, si usted alguna vez fue, usted lo va a entender más. No lo estoy juzgando, pero por supuesto que usted lo entendería un poco más. Que cuando alguien toma, a veces sus sentidos empiezan a cambiar. Algunos son más sociables, algunos lloran. Yo conocí a alguien que solo llorando se la pasaba. Y me recuerdo que me dijo, y yo le dije: ¿por qué tomaste? Porque te despidieron, me dijo. Se empezó, bueno, dije: sí, qué bueno que penses en mí. O aquel: ¿y por qué estás tomando? Sí, porque no sé, perdieron los cremas, pero no sé. Esas personas que el vino, póngame atención, los embriaga y los hace perder sus sentidos. Póngame mucha atención. Pablo hace esa comparación y dice: así como mirás que ese hombre es embriagado por el vino, así mismo el Espíritu Santo te puede llenar y te puede embriagar y puede tomar de tu vida. Mira, te lo voy a explicar así. Vas a empezar a hacer cosas aunque tú no lo quieras hacer, porque sos lleno del Espíritu Santo. Entonces esa persona ya no empieza a hablar, vamos al verso 19, ya no empieza a hablar cosas que no vienen del Señor. Empieza a hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. ¿Qué significa eso? Que estás hablando con la persona y la estás pasando en chulata, pero decís: Dios está conmigo.
Aquel lleno del Espíritu Santo no dice: ¿y cómo estuvo el de hoy? Bien, silencio. El lleno del Espíritu Santo dice: Dios me dio justo lo que quería. Hoy estaba cerrando mi local y una señora me dijo: ya se va porque tiene pisto. Me voy porque Dios me dio lo que necesitaba. Feliz tarde. Ay, qué creído. Simple. ¿Con quién me voy a pelear? Decido descansar los miércoles porque decido dedicar un tiempo con mi familia. Lo quiero hacer, cierro ahí. Una vez me dijo alguien: pero eso que vendes el miércoles te hace falta. Sí, pero el Señor me lo repone durante la semana, porque es más importante. Hay algo, hermano, que nadie va a poder pagar, y es el tiempo con tu familia. Hay algo que el mundo no te lo va a pagar: el tiempo con tus hijos, el tiempo con tu esposa. Eso, por más que tengas dinero, no lo vas a poder comprar. Hay algo que no puedes comprar y es el tiempo. Entonces me dijo la persona: es que si abrieras ahí, vendieras más. Hermano, yo dije: Señor, perdóname, voy a empezar a hacer cálculos de cuánto estoy vendiendo semanal. Tanto. Pues la gran chica, yo empecé a descansar. ¿Saben por qué empecé a descansar los miércoles? Porque yo me había herido del dedo. Y mire cómo el Señor me empezó a llevar. El doctor que me atendía en Roosevelt solo los miércoles podía. Bendito. Entonces yo cerraba, iba ya a las cirugías, me revisaba, y de repente se acabó. Me dijo: ya puede darle. Y entonces la pregunta surgió. El Señor me hizo la pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer? Abrir para generar pisto. Dice uno. Y Dios me hizo esto: ¿ya te diste cuenta que durante 3 meses estuviste yendo con el cirujano y nunca faltó pan en tu mesa? Yo: sí, es cierto, wow. Y si esos miércoles los empezás a utilizar por supuesto que lo utilizo para mi familia, para mí, porque a veces el Dariel no me deja, hermano. A veces quiero estar con el Señor y el Dariel, Entonces, cuando creas que vamos a estar juntos con el Señor, para que aprenda. Amén. ¿A qué voy con todo esto? Es que entonces empezamos a hablar lo que Dios está llenando en tu corazón. En tu corazón no hay malos días. En tu corazón hay días que Dios quiso que así fueran. Me dice amén. En tu corazón no hay malas temporadas. Hay buenas temporadas que sacan lo mejor de ti. Cuando sos lleno del Espíritu Santo, hablas entre quién, entre vosotros, entre hermanos. La pregunta es: ¿cómo hablas entre tus hermanos? ¿Cómo hablas entre tu familia? ¿Cómo te conoce tu familia? ¿Qué lenguaje hablas? Con salmos, mire qué interesante, y himnos. ¿Ahí para qué? Mire, hermano, usted tenía que entrar ahí. Y himno. Si usted es lleno del Espíritu Santo, amado hermano, al entrar en esa casa, en este templo, usted lo primero que debería hacer es alabar a Dios con todo su corazón. ¿Me dice amén? Entonces, usted se debe evaluar ahorita: ¿está en verdad lleno del Espíritu Santo? Porque, no sé, júzguelo usted, ¿le parece? Cantando, amén, y alabando al Señor. Pam, 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 para. Vamos, hermano, salte. Tar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 a. Tar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 a. Está bien cuando a veces no nos sentimos bien, pero dice Pablo: ¿está alguno triste? Mire Pablo: ¿está alguno triste? No dice vaya a chillar. ¿Está alguno triste? Ore: Señor, me siento triste. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero usted ni sabe qué siente. Entonces le digo: porque no alaba al Señor, y le digo: ¿cómo se siente? No sé, hermano, me siento raro. A ver, que levanten la mano los que se sienten raro a veces. Yo la levantara, hermano. Yo también me he sentido raro algunas veces, que no sabe si está feliz, está triste, amargado, feliz, pero sabe que Dios lo ama, pero no entiende por qué le está pasando todas las chivas de su vida. Pero Dios lo ama, pero se siente enojado por lo que le pasa, pero no se debe sentir enojado. Una pelea interna, así que no tengo que enojarme porque sé que Dios me ama, pero es que Dios me amara no pasara esto, pero es que tengo que ir a la iglesia. Sí, está bien, hermano. ¿Por qué no ora y le dice: Señor, me siento, pero mira, siento que mis sentimientos se me revolotearon por completo? Por eso oramos, hermano. Por eso la hermana que dirige aquí ora, para que usted ore y entregue la tristeza, depresión, sentimientos extraños que sienta en su vida, y luego de la oración alabe a Jehová con todo su corazón. Esa es la verdadera razón por la cual alguien dirige aquí. Ah, hermano, no sabía. Ahora ya sabe. Entonces, cantando la